¿no? Pero siempre se ha cometido una injusticia porque a Miguel se le coloca como adjunto a Anacleto. Y Miguel asume en ese momento pues, el liderazgo de la defensa de los carlistas en México. Por eso el apodo de gobernador civil. ¿Sí? Debes saber que Miguel entre 1917 y 1927 fue hecho prisionero y fue hecho preso por el gobierno 57 ocasiones. Como haya sido, no hay la menor duda de que Miguel es un mártir de la fe. Hubo un hombre en los Altos que resistió el abuso del poder e hizo una férrea defensa de los obreros y campesinos. Un abogado que prefirió la cárcel antes que rendirse al miedo. Defendió sacerdotes perseguidos, cuidó de viudas y huérfanos, organizó obreros y divulgó la prensa católica. Por su defensa de la libertad, lo apresaron 57 veces. Cuando los católicos se alzaron en armas, Miguel se hizo cargo del gobierno civil en los territorios cristeros y se aseguró de organizar al pueblo para evitar los abusos del poder. Era el gobernador civil de los cristeros y gobernó con firmeza y con justicia. Los campesinos lo llamaban el justo varón. Decían que su sola presencia traía paz, como si llevara a Dios en el semblante. Miguel Gómez Loza, el mártir del derecho y de la libertad, un hombre excepcional que merece un lugar distinguido en la historia de nuestra patria. Esto es Osadía Cristiana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Osadía Cristiana. Hoy estamos ya celebrando nuestro capítulo número 12. Ángela, ¿cómo estás? 12, qué impresionante, ¿no? Sí, Ha la verdad, pasado muy ha rápido. pasado muy rápido. Nosotros, bueno, no pensábamos que íbamos a tener la constancia que hemos tenido y contentos de poder tener un episodio más para hablar hoy de uno de los hombres más interesantes de la cristiandad. Sí, el amigo de Anacleto, ¿no? El gran amigo de Anacleto, el hermano de Anacleto, que es Miguel Gómez Loza. Ok. Pero a Miguel se lo conoce, además de ser el amigo de Anacleto, por ser el gobernador civil de los cristianos. Ok. ¿Y de dónde salió este Miguel? Miguel nace en los Altos de Jalisco, él es salteño, es un hombre que nace en el campo, en los campos de los Altos de Jalisco, en la entrada de los Altos de Jalisco, que es un pequeño poblado que se encuentra entre Zapotlanejo y Tepatitlán, en el municipio de Acatí, que se llama el Refugio Paredones. Era una pequeña población con unos cientos de personas. Miguel y junto con su hermano Elías crecen en una familia de campesinos, quedan huérfanos de padre muy pequeños y pues se dedican a las faenas, a las tareas del campo. Cuando Elías ya era un jovencito, Miguel también, no se llevaban, no había una gran diferencia de edad. Elías siente el llamado al sacerdocio y decide irse a estudiar al seminario de Guadalajara. En ese momento, Miguel, que estaba junto con su madre a cargo de las tareas del campo, de la, del pequeño, de la pequeña propiedad que tenían en esa comunidad, le dice a su hermano Elías que se vaya a estudiar y él se hace cargo de apoyarle económicamente y de las tareas de la casa, particularmente del cuidado de su madre y de la administración de el, pues era una parcela, realmente no eran grandes propietarios, pero se queda en la pequeña población del refugio al cuidado de su madre y de las tareas del campo, ¿no? Desde entonces Miguel, aunque fue educado en la escuela parroquial de esa comunidad, se hace cargo de su madre pero también de la comunidad completa. Miguel comienza eh, a involucrarse en toda esta cuestión del catolicismo militante, motivado también por su hermano Elías, que estando en el seminario, él estudia la cuestión social. ¿A qué te refieres con catolicismo militante? Bueno, lo que pasa es que tanto en esa época como hoy, pues puede haber muchos bautizados, Ujú. ¿no? Todos,
todos los que profesamos la fe, casi todos al menos damos por hecho que estamos bautizados. Pero entonces, como ahora, eh, puede, puede ser que nos convirtamos en católicos solo de nombre, de denominación. Mm, Y un católico militante es aquel que se compromete con hacer presente a Cristo en la historia, ¿no? okey. Entonces Miguel comienza a conocer todas estas experiencias del catolicismo social en México y en Europa a través de cartas que le escribe su hermano de aquellas cosas que va aprendiendo en el seminario, particularmente con el estudio de la Rerum Novarum, ¿no? Y es su hermano Elías quien le motiva a involucrarse en estas tareas. Hemos hablado muchas veces, y yo creo que lo seguiremos haciendo, porque el nombre de Miguel Palomar y Vizcarra Sí, aparece en todos en todos lados durante lados. la cristiada. Miguel Gómez Loza, que era ya muy sensible a la cuestión social, comienza a organizar una caja de ahorros para financiar la siembra De los de campesinos. los campesinos de su entorno. Crea también, junto con el párroco, un dispensario médico, círculos de estudio, siendo apenas un muchacho en una aldea, y su hermano Elías, que le enseñaba todo esto a través de cartas, le motiva también a cultivar la amistad con personas como Miguel Palomar y Vizcarra o con Anacleto González Flores. Entonces, ¿Elías conoció primero a estos 2 personajes? Elías comienza a reconocer o a involucrarse en todas estas cuestiones a través de Pues, de sus su círculo, ¿no? estudios en el seminario, y comienza a reconocer algunos nombres de personas interesantes. Y le recomienda a Miguel, como buen hermano, que se involucre con estas buenas personas y que haga una amistad con ellos, Ujú. ¿no? Miguel se mete de lleno como propagandista del Partido Católico Nacional, que era un proyecto que en Jalisco impulsó con mucho esfuerzo Miguel Palomar y Vizcarra. Incluso hay como un evento en que pegan como propaganda en un lugar sobre propaganda como anticatólica, ¿no? Y que él las arranca y pega Fíjate, de los desde pequeño hay por ahí una anécdota de que Miguel, estando en la escuela, en ese tiempo era muy común que se colocaran retratos de Benito Juárez, sí, ¿no? Y Miguel, siendo apenas un muchacho, entra en su caballo hasta el aula de la escuela oficial, se para en ancas del caballo y arranca el la pintura, la ¿no? La imagen de imagen. Juárez, la amarra en su caballo y ahorita vas a ver lo simbólico que es esto. La amarra en su caballo y la arrastra por todo el pueblo en señal de protesta contra Ujú. este hombre. Y entonces Miguel, y una vez que crece, que se hace cargo de su madre, se comienza a involucrarse, es uno de los propagandistas más eficaces del Partido Católico Nacional en toda la región de los Altos de Jalisco, una región que siempre se ha distinguido por ser pues una región que participa con valores, digámoslo así, conservadores en las cuestiones político-electorales. En Jalisco y toda la zona del Bajío es la que colinda también con toda esta zona del Bajío, de Michoacán y de Guanajuato. Y Miguel ahí, ahí conoce personalmente a Anacleto González Flores. De hecho, aparecen los dos como fundadores del Partido Católico Nacional en el acta de fundación del Partido Católico en Tepatitlán. Ahí no tuvo que ver algo Miguel Palomares, Sí, claro, Miguel Palomar y Vizcarra era el era el líder líder, ¿no? del Partido Católico Nacional en Y estos Jalisco. 2 fueron los fundadores. Eran fundadores del partido en Tepatitlán y en toda la región de los Altos Okey. lo promovieron, ¿no? Ujú. Ellos ya manifestaban un compromiso claro por la participación de los católicos en la vida pública. Y aparece en esa acta, la puede consultar cualquiera, está expuesta, está exhibida en una de las salas del Museo
de la ciudad en Tepatitlán, De Jalisco. Ahí está el acta de fundación del Partido Católico Nacional y están las firmas de Anacleto y de Miguel Gómez Loza. Desde entonces, estamos hablando de 1912, ujú. ya eran amigos, ¿no? 1912, 1913 ya eran Y amigos se conocieron en esos y ambientes, se ¿no? conocieron en esos ambientes. Esa amistad se sella para toda la vida. Fueron amigos, hermanos, ¿no? Casi hermanos. Eh, Anacleto se va a Guadalajara a estudiar para abogado, y Miguel tiene que esperar un poco porque él sigue al cuidado de su madre. Una vez que es ordenado su hermano, curiosamente su hermano, su primer destino como sacerdote es precisamente la comunidad de origen de Elías, que era el refugio Paredones. Ujú. En ese momento, Miguel deja a su madre al cuidado de su hermano Elías, que estaba ahí como vicario en la comunidad de Paredones, Ujú. y se puede ir tranquilo a estudiar a Guadalajara. Él quería ser abogado, sin embargo, en Paredones no había preparatoria y se inscribe en un instituto de los jesuitas en Guadalajara para terminar sus estudios de preparatoria. Cuando llega a Guadalajara es cuando ya Miguel se incorpora en la Gironda. ¿Te acuerdas esta casa donde vivían varios estudiantes, Ah, sí, sí, particularmente alteños, donde Anacleto González Flores forma su primer círculo de sí, estudios? sí. Y es ahí donde ya Anacleto y Miguel se compenetran totalmente, se vuelven, este, uno el cerebro y el otro el Me brazo de todo el liderazgo de la Juventud Católica sí, de me Guadalajara. sorprende como que se complementan, ¿no? Sus personalidades son así. Uno es intelectual, uno es de ideas, Y el otro es y Miguel aventura. es puro corazón. Sí, Miguel es el que ejecuta la estrategia pensada por el maestro Cleto, ¿no? Pero siempre se ha cometido una injusticia porque a Miguel se le coloca como adjunto a Anacleto. Y sí, realmente Miguel es un hombre extraordinario, que tenía estas otras cualidades que no eran las mismas que Anacleto, pero Anacleto no hubiera podido ser el maestro sí, sin el corazón y el brazo de Miguel Gómez Loza, ¿no? sí. Entonces, estando ahí, tanto Miguel como Anacleto se convierten en protagonistas de la fundación de la ACJM un 14 de julio de 1916 en Guadalajara. De hecho, Miguel es de los más entusiastas, es quien acompaña a Luis Beltrán y Mendoza cuando llega a Guadalajara para ir a encontrarse con el arzobispo Orozco y Jiménez hasta las serranías de los Altos, donde estaba escondido después de haber sido expulsado de Guadalajara, el Fue arzobispo. también Miguel fue expulsado, ¿no? De Fíjate. Miguel se involucra prácticamente a partir de que llega a Guadalajara, ujú, se involucra completamente en las cuestiones del catolicismo militante. Y uno de sus primeros éxitos junto con Anacleto es la defensa más bien, la defensa de la libertad religiosa cuando combaten el decreto 1913 y 1900, los decretos 1913 y 1927 que disminuían en 1917, 1918 el número de sacerdotes permitidos en Guadalajara. Son Anacleto y Miguel y otros los que defienden esto. Pero Miguel tiene una predilección especial, quizá por sus orígenes, por los campesinos y por los obreros. ujú. Siempre fue un hombre con una vocación particular de cuidado, de aliento a la organización obrera. Que incluso con su licenciatura los defendía, ¿no? Como abogado. Como abogado, sí, pero fíjate, hay un dato bien interesante. Eh, Miguel no era, digamos, brillante en el estudio como lo fue Anacleto, ¿no? Miguel se inscribe en un instituto, creo que se llamaba Instituto Morelos, para continuar sus estudios como abogado. Que era algo así, Escuela Católica de Abogados o La algo así. Escuela Libre de Derecho, donde sí estudió Anacleto, pero Ajá. luego Miguel se inscribe en otro instituto, pero vamos, eso no es tan relevante, al final de cuentas los dos estudiaron para abogado, pero le cuesta mucho trabajo tener su título como abogado porque tenía un enemigo, ni más ni menos que el gobernador de Jalisco, Guadalupe Zuna.
uno de los grandes liberales del occidente del país, que luego llegaría a ser suegro del presidente Luis Echeverría, ¿no? Guadalupe Zuno. Cuando Guadalupe Zuno era un politiquillo liberal, de esos que ya abundaban en Jalisco, que quería hacerse de un nombre, en un proceso electoral llega hacia una urna que estaba instalada en el barrio del Santuario de Guadalupe, que era donde vivía Miguel, que luego de salir de la Gironda se lleva a su madre a Guadalajara, rentan una casa por ahí y se queda a vivir aquí en el barrio del Santuario de Guadalupe, en Guadalajara. Miguel estaba cuidando una urna, probablemente en el proceso electoral de 1917, 1900, o 1919, mejor dicho. 1919 estaba Miguel cuidando unas urnas como representante seguramente del Partido Demócrata Nacional o el Partido Nacional Republicano, porque militó en estos dos partidos y en el Partido Católico Nacional en tres. Miguel estaba cuidando las urnas y llega a Guadalupe Zuno junto con unos esbirros, es decir, un par ahí de guaruras, de guarros, decimos hoy, Ajá. y se quiere robar la urna en donde la gente había depositado su voto. Miguel, que era un demócrata, defiende a puño limpio la urna y evita que Guadalupe Zuno y sus compinches se roben la urna. Y de hecho la toma por la fuerza, como puede, se guarda, se esconde en una casa y la protege de que se la roben. Pero no sin antes haberle gritado a Guadalupe Zuno, le dijo, algún día en México el voto dejará de ser pasto de rufianes, de rumiantes, ¿no? De rumiantes. Y las vacas rumean, traigan pasto. Haz de cuenta que rumiar es como las vacas lo que hacen es como que regresan el pasto, vuelven a masticar y entonces Miguel le grita, ¿no? Algún día el voto en México dejará de ser pasto de rumiantes, ¿no? Miguel, Guadalupe Zuno queda ofendidísimo toda su vida, lo tiene por enemigo. Pero incluso tienen más encuentros, ¿no? Sí. Pues uno de una bandera roja. Ahí no fue. ¿O no fue? Y bueno, esto también describe la persona de Miguel. Ujú. En 1921, un grupo de comunistas, No fue el mismo. no fue el mismo, pero por ahí andaban, digamos, en las ideas. Un grupo de comunistas toma la Catedral de Guadalajara y sube hasta donde está esta bandera, en la bóveda, en el techo Ujú. de la catedral, y hizo ahí la bandera bolchevique. Miguel se entera, estaba en la casa de la ACJM, la casa estaba a unas cuadras, se entera que esto estaba pasando y corre inmediatamente hacia la catedral y a puño limpio se va abriendo paso entre las escalinatas para subir hasta la bóveda de la Catedral de Guadalajara. Evidentemente llega a él primero y le toca solo enfrentar a todos. Llega hasta arriba, toma la bandera, la rompe y la avienta Pues abajo. Sí, abajo, la tira a la calle. Ajá. Y como puede, se escapa. Miguel termina muy golpeado y es rescatado por sus amigos de la SJM que venían detrás de él. Pero ese era Miguel, ¿no? Ese era Miguel, un hombre impetuoso, un hombre, además dicen que muy fuerte. Incluso hay un episodio muy triste para Miguel que le marca profundamente toda su vida. Estaban celebrando un congreso, una reunión de obreros católicos. Entre los que estaban ahí estaba Miguel, estaba el padre Miguel, el padre Garibi Rivera, que él llegaría a ser arzobispo de Guadalajara y el primer cardenal mexicano, pero en ese entonces el padre Era Garibi sacerdote. era sacerdote, asesor de la CJM y Anacleto. Cuando están ellos en esta reunión, aparece una manifestación de comunistas y comienzan las provocaciones. Comienzan a deliberar qué hacer y el padre Garibi y Anacleto le dicen a Miguel que lo mejor era no salir del templo. Miguel y otros obreros se
no se resisten a la tentación de salir a enfrentar a los obreros, pero son recibidos a tiros. Esa tarde, los comunistas asesinan a 6 obreros católicos en Guadalajara. Miguel, aunque es golpeado, no recibe disparos, por lo tanto, lamenta profundamente que este ímpetu que luego le distinguía haya causado la muerte a 6 de sus amigos. Y eso le marca toda su vida y le vuelve un hombre más atemperado, Ujú. ¿no? Más prudente desde entonces. Sin embargo, esto no lo desanima y se convierte en un promotor incansable de la organización sindical obrera católica. De tal forma que él es el organizador más importante de los obreros católicos en este momento. Él es el organizador del Congreso Nacional de Obreros Católicos en Guadalajara en 1922 y se convierte en el hombre más importante de este sector católico de los trabajadores o de los obreros. Un sector que era envidiado por los líderes revolucionarios y por lo cual Miguel siempre enfrentó a los líderes revolucionarios. Entre ellos Guadalupe es uno que cuando es gobernador se niega a firmar el título profesional de Miguel. Entonces, desde ese suceso de ¿Sí? que le gritó, estuvo enojado toda su Toda vida. su vida estuvo enojado con Miguel. Miguel eh, se da cuenta que, bueno, antes que eso, Miguel se casa con Lupita Guadalupe Sánchez, Ujú. hija de un contador connotado de Guadalajara, y decide desarrollarse profesionalmente en la ciudad de Arandas, Jalisco. Se va hasta Arandas, en donde hace enojar por su actividad católico-social al presidente municipal, Ahora ese. ahora ese. Y el presidente municipal consigue que el gobernador Zuno mande Pero, es ¿qué era lo que les enojaba? que Miguel era un hombre que organizaba y que era tan cercano, tan popular, era tan cercano a los obreros y a la gente, era un hombre queridísimo, carismático, que se ganaba el cariño y el aprecio de la gente, y Miguel era un organizador nato. Ujú. Para estas alturas del partido, claro, me refiero a 1922, 1923, Miguel ya había organizado la prensa católica, es decir, él era responsable de El Cruzado, de La Época, de una editorial que tenía donde producía las obras de Anacleto y Miguel las elaboraba, las imprimía, las distribuía, se encargaba de todo el tema de producción, de distribución, de libros, de periódicos. Él era responsable de cooperativas de consumo, de la Popular, no sé, era el responsable de cooperativas de ahorro y préstamo. Él era un organizador nato, es decir, él iba organizando las comunidades donde él participaba. Y eso evidentemente alejaba a la gente de la revolución y de los revolucionarios y hacía que la gente no comprara las promesas falsas de la revolución. ¿Él participó alguna vez en la lucha armada o no alcanzó? Fíjate, vamos más adelante. Ah, okey. Pero Miguel se casa, se va a Arandas, hace que el presidente municipal se enoje y el presidente municipal hace que lleguen soldados a Arandas, lo suban a un camión, lo secuestren literalmente, lo Ujú. suban a un camión y se lo lleven hasta Guanajuato. Y en la frontera de Jalisco y Guanajuato, en Jalpa de Cánovas, le sueltan y le advierten que si lo vuelven a ver en Jalisco, lo van a asesinar. Y su esposa y sus hijos se quedaron en Jalisco, Se quedaron en Arandas. no eran. Su esposa, al no saber qué había pasado, regresa hacia Guadalajara, Ujú. donde la acoge su familia de origen, y Miguel le hace saber a su esposa que está vivo. Sin embargo, tiene que esperar un poco a que se calmen los ánimos, a que olviden un poco su nombre y su cara. Y se queda unos meses en Jalpa de Cánova, donde, ¿qué crees que hace? Se dedica otra vez a organizar
círculos de obreros, grupos juveniles, pero apenas unos 3 meses después, con el padre Casas allá en Jalpa de Cánovas, que es uno de sus grandes amigos, eh, unos meses después, Miguel no resiste a estar lejos de su esposa, de sus hijas. Tenía ya una hija, estaba embarazada su esposa Lupita de otra niña, niñas hermosas. Miguel era güero, Ujú. grande, bien parecido, siempre vestido con un saco, botas, y no faltaba su fistol de la Virgen del Refugio y su fistol de las JM siempre en su solapa, ¿no? Miguel no resiste estar lejos de su familia y regresa de incógnito hasta Guadalajara. Ujú. En Guadalajara vuelve a involucrarse otra vez junto con Anacleto en todo el asunto de la dirección de la producción de los periódicos, ya el tema obrero estaba muy mermado porque la revolución ya les perseguía con mucha hazaña, pero la persecución religiosa ya estaba en pleno apogeo. Y Miguel era el encargado, junto con Anacleto, de comenzar a organizar los grupos de resistencia civil. Ujú. Para esto ya ellos ya eran enemigos declarados del gobierno. En 1925, cuando surge la ley Calles, un poco antes de la ley Calles, Ujú. Anacleto y Miguel bueno, desde el 21 también era miembro de la U, ¿no? Miguel Miguel Gómez Loza era fue uno de los miembro miembros de la. destacados de la U. Junto con Anacleto funda en 1925 la Unión Popular. Ujú. Miguel era el tesorero de la Unión Popular. O sea, era un hombre intachable, íntegro, de tal forma que a él siempre le encargaron la administración de los recursos, ¿no? Le tenían plena confianza, era un hombre muy derecho Ujú. en el manejo de esto. Resulta que empieza la persecución. Ellos no se habían involucrado en la cuestión armada, ni Anacleto ni Miguel. No estaban convencidos de que la solución armada iba a ser la solución al problema religioso, pero las circunstancias van orillando tanto a Anacleto como a Miguel a tomar una decisión, una definición, dado que en enero del 27 ya se había dado el levantamiento, ya no era una cuestión o sea, ya estaba ahí, ya por mucho que quisieran resistirse, Era eh, taparse los ojos a la era realidad. negarse a una realidad que ya estaba ahí. Muchos hombres y mujeres de la Unión Popular ya se habían lanzado a la defensa armada, ¿no? Ujú. Y en abril de 1927, Anacleto es asesinado en Guadalajara junto con Luis Padilla, que era el secretario de la Unión Popular, y los hermanos Vargas, Ujú. ¿no? Miguel se ve en ese momento, es nombrado por la Liga como el nuevo jefe o representante de la Liga en Jalisco, es decir, el cargo de Anacleto lo hereda Miguel. Okey. Y Miguel asume en ese momento pues, el liderazgo de la defensa religiosa en México. Por eso el apodo de gobernador civil, ¿o cómo era? ¿Sí? Un poco más adelante, pero estamos hablando de 1927. Ajá. Debes saber que Miguel, entre 1917 y 1927, fue hecho prisionero, es decir, fue hecho preso por el gobierno 57 ocasiones. 50. 57 ocasiones Miguel estuvo en la cárcel. Pero de un día para otro y lo No, sacaban. hubo de 3 semanas, de 3 días, de un mes. Miguel era cliente de la policía porque era uno de los hombres más activos en la Ya hasta él se propia. encerraba solito. No, de ninguna forma. En la divulgación de la prensa católica, o sea, Miguel siempre fue un enemigo público para los revolucionarios, ¿Y ¿no? no le daba miedo? No, al contrario, él aprovechaba cada momento en el que era hecho preso para poner a rezar A los a los policías, presos, a a los los presos. policías, para estimularles a que se prepararan.
a que estudiaran. Miguel fue un fundador excepcional de escuelas para obreros. Es uno de los hombres que más se preocupó por el desarrollo integral humano, espiritual, intelectual, profesional de los obreros de ese momento. ¿Y Eh, quién es el que le reconoce todo esto? O sea, ¿por quién sabemos todo esto de Miguel? Mira, pues, en principio te decía que lo nombran encargado de la, primero se queda con la responsabilidad de la Unión Popular y al Ujú, mismo tiempo pues de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, no solo en Jalisco, sino también era encargado del occidente de Guanajuato, ujú. ¿no? Y Miguel, pues le toca enfrentar una realidad muy dura. ¿Por qué? Porque a él es al que le toca organizar una especie de gobierno paralelo a las autoridades civiles. Todos Okey, los territorios cristeros en donde los cristeros habían logrado el control, digamos, de esos territorios y de esas poblaciones, en su mayoría los altos de Jalisco, el occidente de Michoacán, en la parte occidental de Guanajuato, eh, una parte pequeña de Zacatecas, que estaba adjunta a Jalisco. Todos esos territorios requerían que hubiera una autoridad civil que organizara la vida social, porque estaban dominados por el ejército cristero. okey. Y fue Miguel Gómez Loza por su carácter, por su virtud, fundamentalmente por su virtud, porque era un hombre reconocido como un hombre virtuoso. Este, es que fue elegido como el gobernador civil de los cristeros. Y a él le tocaba como autoridad civil contener también los ímpetus de todos los jefes cristeros que por su condición de jefes de ejércitos llegaban a veces a abusar del poder. Y era Miguel Gómez Loza el que le tocaba contener y poner orden en todas esas poblaciones. ¿Y qué significaba poner orden? Poner orden significaba asegurarse que hubiera escuelas funcionando en tiempos de guerra, ¿eh? Que hubiera sanatorios, hospitales, que hubiera comedores asistenciales para aquellos que no No podían hacerse de alcanzaba. alimentos. Acuérdate que ya hablamos de las reconcentraciones. Sí, Todos esos territorios que eran reconcentrados, a Miguel le tocaba de forma clandestina organizarlos porque fungía como autoridad civil. Era tan complejo que, por ejemplo, cuando algún líder del ejército cristero pedía un crédito forzoso, algún hacendado o algún rico de la región, Miguel tenía que mediar. Y cuando era injusta la la forma en que petición. había obtenido el dinero el líder del ejército cristero, porque también hubo abusos, Miguel era el que restituía el orden y la paz. Tenía una autoridad que era incuestionable, ¿no? Entonces Miguel se convierte en ese momento en el gobernador civil de los cristeros Ujú. y se convierte, por lo tanto, en el hombre más importante de mayo de 1927 hasta marzo de 1928, cuando es asesinado. Asesinado. ¿Y fue asesinado por, o sea, que lo encarcelaron o fue emboscada o cómo fue No eso? está tan clara las cuestiones de su muerte. Eh, Miguel era el gobernador civil, Ujú, era la autoridad más importante, ujú, del cual dependían la toma de decisiones en materia de organización popular, pero también de disciplina de aquellas cuestiones en las cuales el ejército cristero se excedía. Llegó a tener incluso diferencias muy fuertes con Gorostieta, con el padre Vega, con el mismo 14, a quienes tenía él que disciplinar de alguna forma, y para ¿no? disciplinar eso, Imagínate. Pero esto te habla de la autoridad que Miguel tenía, porque era un hombre, digamos que no se improvisó en el momento, sino que tenía ya muchos años muchos años. de testimonio, de trabajo, de una autoridad bien ganada, no solamente una autoridad moral, sino una autoridad formal, Ujú. porque le dan de alguna manera las poblaciones donde Miguel ejercía esta autoridad, le reconocen esa autoridad, ¿no? Nunca tuvo que imponerla.
a la fuerza de las armas, sino que era un hombre al que se le reconocía esa autoridad. Hay distintas anécdotas donde la gente sencilla reconocía en él un verdadero líder, un político honesto, de esos que no hay, ¿no? Y entonces fue traicionado. Lo que se sabe, y hay un par de versiones, no está del todo claro cómo fueron las cosas. Miguel se escondía en el rancho El Lindero, Ujú. cerca de la población de San Francisco de Asís, en Atotonilco el Alto, Jalisco, cerca de donde asesinaron un poco más adelante al general Al Gorostieta. final, Miguel se escondía allá, ahí en el rancho El Lindero. Era un rancho que estaba escondido, que no estaba a la vista del camino, y que se cree que por uno de los correos, es decir, estos hombres que llevaban y traían la correspondencia entre los líderes del movimiento, es descubierto. Este, le sorprenden a él, a su secretario, bueno, a su correo, en ese momento no estaba su secretario, ujú, el secretario era Rafael Camarena, que sobrevive, le sobrevive a Miguel, pero uno de los correos, un hombre también al que se le reconoce como muy virtuoso, como muy comprometido con las cuestiones de la iglesia, que era Dionisio Rodríguez, Nicho Rodríguez, ujú. son sorprendidos y solamente hay un par de testigos que eran el vigilante, pero se sabe que un grupo de soldados llega al rancho, el Lindero, Miguel y Dionisio intentan huir corriendo, hay una versión que dice que son abatidos a balazos ahí en un arroyo y que una vez que es reconocido, lo amarran a la silla de un caballo y lo llevan arrastrando hasta Totonilco. Yo he visto la foto en el que ya está, Lo pues, dejan, muerto, lo ¿no? dejan ahí Y se tendido toman la foto así bien orgullosos en la los plaza señores. lo dejan tendido en la plaza de Totonilco, Sí, pero hay otra versión que dice que Miguel había quedado herido y que una vez que reconocen que era el mm, gobernador de los cristeros, Miguel Gómez Loza, el hombre al que los revolucionarios le profesaron tanto odio durante muchos años, que lo habían metido a la cárcel tantas veces, que había tenido que defenderse muchas veces a puño limpio de las agresiones de los revolucionarios, de los socialistas. Hay quien dice que los soldados le reconocen y lo torturan amarrándolo a la silla del caballo y arrastrándolo eh, por todo el campo, por kilómetros y kilómetros del monte hasta llegar a Totonilco, donde después le dan el tiro de gracia, ¿no? Como haya sido, no hay la menor duda de que Miguel es un mártir de la fe. mm, Eh, Hay algunos que dicen que estaba armado, que él portaba una pistola que le había dado su hermano Elías, que por cierto también muere también también lo a martirizaron causa de los golpes que le colocan siendo el sacerdote, por ser por sacerdote. ser Las complicaciones que le generan esta golpiza que le ponen a un tiempo, me parece que un tiempo después, ujú. su hermano Elías, es decir, los dos son mártires de la fe. ¿Y su hermano Elías sí es reconocido como mártir? Porque entiendo que Miguel ahora es beato, Es beato. pero No hay, entiendo que hay algún proceso abierto para la iglesia, para su proceso de beatificación de Elías, pero no sé qué tan avanzado vaya, ujú, ¿no? Miguel, pues es un hombre que eh, es asesinado en Atotonilco. Curiosamente, fíjate, a Miguel le decían el chinaco, chinaco, así era como un apodo era un apodo de burla. de burla. Ajá, ¿Por qué el chinaco? Los chinacos eran estos hombres que anduvieron con Benito Juárez defendiendo la causa liberal. Y como Miguel era
enemigo declarado de Juárez y siempre que pudo lo manifestó. Alguna vez que un maestro en la escuela, en la universidad, comenzó a hablar del benemérito de las Américas, Miguel le rebate y sus amigos, en burla, le apodan a partir de entonces el Chinaco. El chinaca. Pero fíjate, es tan curioso que Miguel es asesinado el 21 de marzo de 1928, el mismo El día que mismo se celebra la fiesta civil de de Benito Benito Juárez. Juárez, Sí, el natalicio el natalicio de Benito de Juárez. Benito Juárez. Y estas son de estas cosas de la providencia que uno no termina de comprender del todo, Sí, pero Miguel alcanza la corona del martirio justo ese día, el día que se celebrara el natalicio de Benito Juárez, tan querido por nuestros gobernantes gobernantes revolucionarios y logias masónicas. Pero Miguel muere ese día entrega su vida al Señor, su cuerpo es trasladado a Totonilco, se deja ahí expuesto para amedrentar a los que pues, qué formaban parte del impacto, ¿no? movimiento. Ver a tu líder ahí. Decenas de personas le reconocen como un hombre de virtudes heroicas que vivió las virtudes cristianas en grado heroico y de ahí lo trasladan a Guadalajara donde es sepultado en el Panteón de Mezquitán, mismo Ujú. panteón donde había sido sepultado Anacleto González Flores, Luis Padilla, Ramón y Jorge Vargas González, y ahí es sepultado. Mucha gente acude a su, a su cortejo fúnebre. Es un hombre muy querido por las clases más desfavorecidas de Guadalajara. Recién habíamos hablado de esta vocación que el cristiano debe tener Por los del amor a los pobres. Si algo distingue a Miguel, además de ese ímpetu, de esa fuerza, de ese empeño, de ese gran corazón, fue ese cariño tan singular que siempre manifestó por los pobres, por sus obreros, ¿no? Era un hombre de gran corazón, era un hombre alegre, era un hombre siempre al pendiente de los más necesitados, de los más desfavorecidos, y sus obreros le recuerdan con gran cariño. No solamente los obreros, sino también los cristeros, mm, que reconocían en él una autoridad honesta, un hombre justo, un hombre virtuoso, un hombre prudente, a pesar del ímpetu que toda su vida manifestó, ya después de de este arrojo, de esta osadía, después de ese episodio que le hace madurar, te hablaba en el jardín de San Francisco, donde asesinan a 6 ujú, de sus amigos, Miguel se vuelve un hombre prudente, un hombre muy serio, un hombre fuerte, sí, en las decisiones, con un carácter y un temperamento único. Sus hombres le hacen un reconocimiento y la Brigada de los Altos, que era la brigada, digamos, la parte del ejército cristero más exitosa, eh, coloca su nombre y desde entonces, a partir de la muerte de Miguel, la Brigada de los Altos se denomina la Brigada Miguel Gómez Loza, ¿no? Le hacen un un reconocimiento de esta forma. reconocimiento. Y Miguel, bueno, en los años 50 sus restos son trasladados al Santuario de Guadalupe junto con Anacleto González Flores. En 1994 son declarados beatos. Se inicia en 1994 sus procesos de canonización y en el año 2005 es declarado beato por el Papa Benedicto XVI. ¿Y qué fue de su hija y de su esposa? ¿Tiene todavía? Tuvo 3 hijas. Cuando muere, si no me equivoco, su esposa Lupita estaba embarazada de la última, 3 niñas preciosas. Eh, su parte de su familia se queda en Guadalajara, otros van a vivir a otras partes, pero a mí me toca conocer a sus hijas en estos eventos que se hacen todavía en honor a la memoria de Mm, su padre. ¿y siguen vivas? No, ya murieron, pero te estoy hablando hace unos 5 o 6 años que murieron, murió la última de ellas. ¿Y dejaron?
Sí, sí, tienen sobrevivientes, en Guadalajara, en la zona del Santuario de Guadalupe todavía, que es un barrio icónico y muy popular en Guadalajara. Pero Miguel, hay que decirlo así, el gobernador civil de los cristeros, es uno de los hombres no solamente más importantes del movimiento cristero, el movimiento de libertad religiosa. Es uno de los mexicanos a los que le debemos eh, una de las primeras fases de auténtica organización sindical en los obreros mexicanos. Un hombre dedicado en cuerpo y alma a los derechos de los trabajadores, que comprendió la Rerum Novarum y que supo aplicar este principio evangélico de amor a los más necesitados. Y es un hombre al que debemos honrar, sí, como y reconocer y tener como un intermediario, como un abogado de nuestra tierra en el cielo, como dirían algunos de Anacleto. También debemos aprenderle a tener ese corazón generosísimo para hacer grandes sacrificios por la libertad de su patria. Y a veces ese valor, ¿no? De aventarte a lo Sí, tener el valor de, fíjate bien, todas las hazañas de valor, ¿no? Haberle arrebatado a los ladrones de urnas una urna. una urna, digo, a golpes, ¿eh? Sí. Haberlo hecho solo. Y luego haber roto la bandera bolchevique solo, haber subido las escalinatas y haber bajado como ha podido para arrebatarlo eso por haber mancillado la catedral, haber entrado 57 veces a la cárcel, haber sido expulsado de Jalisco por militares y tener el valor de regresar teniendo una amenaza de muerte, enfrentar al gobernador de Jalisco pidiéndole que dejara de ser injusto y le diera su título profesional que se lo había ganado con mucho esfuerzo, ¿no? Hay, hay un par de poesías que le escriben sacerdotes, de los cuales Miguel había sido un gran amigo, el padre Vicente Camacho, que llega a ser obispo de Tabasco, y el Ujú. padre Maximino Pozos, oriundo de Tepatitlán, que también fue uno de sus grandes amigos. Y la manera en que se expresan de Miguel es una manera que te habla del gran hombre que fue Miguel, ¿no? Hay dos libros que yo les recomiendo que lean a nuestros amigos si quieren profundizar en la vida de Miguel, que es Un hombre y una época, es la primera parte, y la segunda parte que se titula Más allá del estoicismo. Son libros biográficos de Miguel, ambos publicados por la editorial Yus en los años 50 Ujú. y escritos por Vicente Camberos Vizcaíno, ¿no? Luego hay algunos otros libros que han sido publicados por la diócesis de San Juan de los Lagos. Está el de 100 años que tenemos ahí nosotros Sí. en nuestra editorial. Pero Miguel es un hombre al que necesitamos dar a conocer. El gobernador civil de los cristeros no es solamente una autoridad civil de ese momento de nuestra historia, que era reconocida por su gran virtud prudencial, que es la virtud propia de la política, sino porque fue un hombre ocupado en la transformación social de México como pocos. Un organizador del Congreso Nacional Obrero, de los católicos, organizador de cooperativas, de cajas de ahorro, de dispensarios médicos, de prensa católica, etcétera. O sea, la obra social de Miguel Gómez Loza es grandísima, Y ¿no? qué importante es, pues, como dices, hacerlo ver, porque muchas veces sí lo escondemos un poco atrás de Anacleto cuando eran a la par, ¿no? Eran brazo derecho de Sí, lo sí, uno no se entiende sin el otro ujú, y siempre se ha cometido la injusticia de poner a Anacleto por delante, pero Miguel es un hombre, y otros, no solo él, pero Luis Padilla, por ejemplo, que ya hablaremos de él. Miguel es un hombre excepcional que complementaba a Anacleto, que Anacleto era mucho más intelectual, mucho más estratégico, mientras que Miguel era el ejecutivo, ujú. ¿no?
Miguel era el hombre que hacía posible todas estas ideas, que las materializaba, que las concretaba, que ponía todos los recursos, que recogía todos los recursos disponibles para poder concretar los planes que tenía el maestro Cleto. Y por eso hoy que se requieren hombres de acción, hombres eminentemente prácticos, Miguel Gómez Loza aparece ahí en el firmamento de los modelos que tenemos como católicos mexicanos, como una gran estrella que ilumina todavía nuestra vocación como laicos y que nos debe motivar ese ímpetu que le caracterizaba a defender nuestros derechos y los derechos de los más desfavorecidos, ¿no? Uno no llega a reparar a veces lo que significaba convertirte en la autoridad civil de poblaciones que estaban en franca oposición al gobierno central, que estaban en un levantamiento armado y que él decidió asumir la responsabilidad sin realizar un solo disparo contra nadie, porque no se le conoce que haya nunca hecho uso de su arma en contra de nadie, asumir el riesgo de convertirse en el gobernador civil de estas poblaciones, ¿no? Y enfrentar incluso a veces a los propios líderes cristeros cuando estos cometían abusos, ¿no? Eso, toda su vida Miguel hizo enojar a mucha gente, Sí, ¿no? Tenía una frase que es una frase de él no escribió como Anacleto, pero o no conocemos escritos de él propiamente, pero directamente. él se encargó de que todas estas ideas se difundieran. Pero era un hombre muy, muy simple, ¿no? Ujú. Tenía una frase que es la que a mí más me gusta de Miguel y que quizá con esto cerremos ya el episodio, que decía que aquellos católicos que no quieran involucrarse en la política deberían comprarse las enaguas porque es el vestido que les corresponde. Quedan Las enaguas esclavos. eran vestidos, Ah, era ropa de mujer, ¿no? Entonces decía, aquellos católicos que no quieran involucrarse en la política, deberían ponerse las enaguas porque es el vestido que les corresponde, es decir, son unos cobardes, ujú. ¿no? Porque ahí está el ejercicio más alto de la caridad, o una de las formas más altas de la caridad. Y Miguel lo entendía. Y nunca fue protagonista en el sentido de ser autorreferencial. Fue el protagonista de todos estos procesos de transformación, tanto por la vía pacífica como por la vía armada. Pero no era él el que buscaba el reconocimiento personal, sino que siempre fue un hombre que se dedicó al servicio de los demás. Decías hace rato, oye, como abogado siempre fue, claro, no hubo un defensor que tuviera más ahínco de los derechos de los trabajadores, de los obreros, de los artesanos, de los campesinos, que Miguel Gómez Loza, que el Charrito, como le decían sus amigos, que Miguelito, ¿no? Y fue un hombre noble. Cuentan que alguna vez Miguel manda a unos obreros a avisarle a Anacleto, unas cuadras, que Anacleto estaba en su despacho, que quería verlo. Y Anacleto, que pues, era su carnal, su amigo, cuando llegan estos obreros y le dicen, oye, pues que Miguel quiere verte, les dicen, son de broma, que la misma distancia había de la oficina de Miguel a su oficina que de su oficina a la oficina de Miguel. Que él venga. Que él venga. Y Miguel, que conocía a Anacleto, acude con cierta, este, con cierta risa eh, a cumplirle el capricho a su amigo y le dice, pues he venido porque ya te extrañaba, ¿no? Una cosa así. Pero la realidad es que Miguel era un hombre de buen corazón, pero al mismo tiempo era un hombre recio, fuerte, serio, de un gran temperamento. Y eso lo convierte en uno de los grandes hombres de la osadía cristiana en este país. Y tratando de resarcir esa ausencia que tiene en nuestra memoria, es que hemos querido hacer este episodio para que se le reconozca como uno de los grandes defensores de la libertad religiosa.
que no se le tenga como un apéndice de Anacleto, sino que se le coloque en el lugar que le corresponde, que es el de los grandes héroes de la libertad de este país, ¿no? Los verdaderos héroes. Los verdaderos héroes. Y bueno, este ha sido el episodio del gobernador civil de los cristeros, un hombre al que les invitamos a tener como intercesor. Es el intercesor de los obreros. Hay que tenerlo en cuenta, él era también abogado y seguramente, así como era de chambeador, si le damos tarea como intercesor, podrá Sí, un favor. materializar todo aquello que pongamos en sus manos para que Dios obre en su providencia y en su misericordia sobre nuestras vidas. Sí, les hace falta un pasito ya para ser reconocidos. Les hace falta un milagro, que sea Un milagro. reconocido un milagro. Y este milagro llegará en la medida que los tengamos como intercesores de nuestra iglesia que aún peregrina en esta tierra. Y bueno, pues que demos honor y gloria a Cristo Rey a través del recuerdo de hombres como Miguel Gómez Loza, al que sirva este episodio como recuerdo de su heroica vida, ¿no? No lo puedo describir de otra forma, y que sigamos hablando de estos hombres, de estas mujeres, para que a ejemplo de ellos podamos poner todos nuestros talentos al servicio de la causa de Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Viva.